Muy buenas tardes, mi nombre es Mario René Quintana González, integrante del grupo número 3 del curso de Derecho Internacional Público del noveno semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre el espacio extraatmosférico o espacio espacial, como es muy conocido, relacionado con el derecho internacional público. Y daremos inicio al desarrollo de este tema. El derecho internacional es en todo lo relativo al espacio extraatmosférico se encuentra en formación. De otra parte, nadie se escapa de la importancia del mismo en la vida moderna. A esta rama del derecho se le han dado varios nombres que han sido conocidos a lo largo del tiempo, en los cuales son el derecho interplanetario, el derecho astronáutico, el derecho interastral, el derecho sideral, el derecho cosmonáutico, el derecho extraterrestre, el derecho ultraterrestre, el derecho espacial y el espacio extraatmosférico, que es muy conocido en los tratados y convenios de 1967 para acá. Vamos a ver esta parte en la cual se utiliza para las comunicaciones, se utiliza para el espionaje, se utiliza para la investigación de recursos naturales y para ayudar a la ciencia de la metodología. Desde el punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas a saber, en los cuales los vamos a mencionar de la siguiente manera. Uno sería la frontera entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo. 2. El estatus jurídico del espacio, es decir, todas las cuestiones sobre soberanía, la transmisión de noticias desde y hacia el espacio extraatmosférico, la contaminación que surge en el espacio, la exploración y explotación del espacio extraatmosférico, la responsabilidad por los daños causados en su superficie, el salvamento y asistencia de los astronautas en dificultad en el espacio extraatmosférico, la ocupación de los planetas y su explotación, y la nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio extraatmosférico. Y entre estos hay muchos más. Pero haciendo un breve resumen sobre todos estos problemas que surgen, nos damos cuenta de que de los principales, la contaminación que surge al momento de que envían un tipo de objeto al espacio. Estos objetos en realidad son conocidos como cohetes que utilizan estados para explorar el universo, pero cada vez que un estado o varios estados van a explorar el espacio, esos cohetes que mandan liberan gases contaminantes como el monóxido de carbono, y las partículas que trae el monóxido de carbono son muy finas, y la atmósfera puede tardar de 2 a 3 días en disiparse. Esta es una advertencia de Eric Concepción, que es un especialista en gestión y de calidad ambiental del aire y del Ministerio de Ambiente de Perú. Y vamos a hablar principalmente un poquito más de los problemas que ha tenido el espacio extraatmosférico, que es una rama del derecho, ¿verdad? Entonces vamos a basarnos más que todo en, por ejemplo, como en la frontera, que la frontera acepta dos corrientes. Una es la pragmática, que es la que afirma que el espacio espacial y extraatmosférico o ultraterrestre principal, ahí es donde generalmente y con los medios más modernos a disposición de las ciencias aeronáuticas actual pueden volar aeronaves comerciales más perfeccionadas y poderosas. Eso es lo que nos habla la corriente pragmática. Y la corriente científico-técnica nos habla que esta corriente afirma que el espacio espacial extraatmosférico
Principia ahí donde ya no existe oxígeno, donde existen altas temperaturas, su ausencia de gravedad y su ausencia de agua, inmensidad, radiación atómica, partículas subatómicas y entre otros. Estas dos corrientes son utilizadas para poder determinar la frontera en el espacio de cada estado. Por lo tanto, vamos a hablar sobre la soberanía, que también afecta en este tema. Y principalmente la soberanía, vamos a hablar un poquito de historia, en la cual el primer satélite fue colocado en órbita alrededor de la Tierra el 4 de octubre de 1957. Y en ese año el cohete espacial Lunik 2 alcanzó la Luna, siendo portador de un banderín soviético indestructible. A estos objetos han seguido una infinidad, al punto que el espacio en la actualidad se encuentra vagando miles y miles de objetos enviados y colocados ahí por diferentes estados. Uno de los principales es la antigua Unión Soviética, otro es Estados Unidos. Y entre estos, en ninguno de los casos antes mencionados se había reclamado la soberanía sobre el espacio extraatmosférico o ultraterrestre. Pero por parte de los estados subyacentes de lo anterior, vale afirmar que la soberanía del espacio subyacente no se extiende al espacio extraatmosférico. Entre estos vamos a decir que el espacio espacial o espacio ultraterrestre, en el año aproximado de 1976, el 3 de diciembre, en Colombia, Kenia, Uganda, Zaire del Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó la Declaración de Bogotá, en la cual reclamaron soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encontraba sobre su territorio. Y esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador terrestre a una altura aproximada de 36.000 kilómetros. Ahí los satélites permanecen estacionados sobre la Tierra, es decir, giran junto a la Tierra, lo cual es absolutamente indispensable para los fines de las comunicaciones espaciales y la meteorología. Bueno, ya hablamos de frontera, ya hablamos de soberanía, que son de los principales problemas que han surgido. Ahora vamos a hablar sobre la legislación internacional. Y es que en la actualidad existen una serie de instrumentos jurídicos que son la base del derecho espacial o extraatmosférico. Y entre estos vamos a mencionar uno por uno de los instrumentos que tenemos hoy en la actualidad. Uno sería la resolución número 1472 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que creó el Comité Permanente de las Naciones Unidas sobre los Usos Pacíficos del Espacio, 1959. Está también la resolución número 1721 de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, y dice que fue el primer resultado del Comité Permanente que se mencionó en la resolución de 1472, y su objeto fue la cooperación internacional sobre los usos pacíficos del espacio, y también declaró que los grandes principios del derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, se aplican al espacio extraatmosférico, y entre esos hacen una recomendación y recomiendan la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio, algo así como lo que existe para las aeronaves a nivel internacional. También está la resolución número 1884 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que insta a todos los estados a no emplazar en órbita objetos que lleven armas nucleares.
Esta es una invitación al orden. También está la resolución de 1962 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y es una de las más importantes porque fue optada por unanimidad el 13 de diciembre de 1963 y lleva como título la Declaración de los Principios Jurídicos que gobiernan la actividad de los estados en la exploración y el uso del espacio. Entre esta resolución recoge los principios formulados en anteriores resoluciones como la de 1884, 1721 y 1472. Y también creó una serie de principios que se recogieron en esta resolución, los cuales son así detallados y bien resumidos. Y en esta resolución dice que el espacio debe llevarse a cabo para el beneficio y el interés de toda la humanidad. El espacio y todos los cuerpos celestes son libres para fines de exploración y uso por parte de todos los estados. Ni el espacio ni ningún cuerpo celeste son sujetos de apropiación por parte de ningún estado. Esto fue algo relacionado en un problema muy conocido cuando se estaba queriendo destacar quiénes habían sido los primeros en tocar la luna. Y es que algunas teorías afirman de que fueron los astronautas de Estados Unidos, otros afirman de que fueron astronautas de la Unión Soviética. Es algo que todavía está en discusión, pero el que lleva en sí ha sido conocido que fueron los primeros en conocer la luna, lo tiene Estados Unidos. También dice que las actividades de los estados en relación a la exploración y explotación del espacio y los cuerpos celestes deben de llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional. Entre algunos acuerdos y tratados que han sido firmados en relación al espacio ultra extraterrestre, miramos que existe un tratado que recoge todas las disposiciones de las resoluciones de 1884, 1962 y este fue firmado el 27 de enero de 1967 y entró en vigor el 10 de diciembre del mismo año. Y actualmente cuenta con más de 100 ratificaciones, incluyendo la de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España y entre otros. Y tiene nuevas disposiciones actualmente, en las cuales son que la obligación impuesta a los estados de comunicar información sobre sus actividades en el espacio espacial. Quiere decir de que cada estado debe avisar o debe tomar en consideración que antes de enviar un objeto al espacio debe notificarse y aprobarse para poder enviar un cohete. Dice que también todos los estudios e investigaciones y la exploración y explotación del espacio, incluyendo la luna, dice que debe llevarse a cabo en forma que no produzca contaminación nociva. Esto quiere decir que los objetos que son lanzados desde aproximadamente de 1996 para acá no llevan minoácidos, se llaman ellos. Ese contaminante que afectó en un 35% la atmósfera. Ahora dice que todos los objetos que deben de ser enviados son evaluados y son estudiados para verificar que no lleve ningún tipo de contaminación ni que afecte la atmósfera, ¿verdad? O la capa de ozono. También vamos a hablar sobre el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Este acuerdo se firmó el 22 de abril de 1968, aún está vigente en el 2023, y dice que todo estado que sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente, está en peligro o que ha realizado un aterrizaje forzoso o involuntario en territorio de su jurisdicción o en la alta mar o en cualquier otro lugar,
debe ser notificado a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues claramente el Estado que envió ese objeto o está bajo la responsabilidad de los astronautas que mandó, surge diferentes, va a tener que realizar diferentes medidas de protección. Una es que el Estado devolverá la tripulación y el objeto de la autoridad de lanzamiento. El Estado también puede requerir a la autoridad de lanzamiento todas medidas eficaces para eliminar cualquier peligro de los astronautas y del objeto que fue enviado, ¿verdad? Entonces, todos los gastos de rescates y restitución los va a cubrir la autoridad de lanzamiento, es decir, el Estado que envió el objeto. También está el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y este convenio se firmó el 14 de enero de 1975, en los cuales es casi igual al convenio que acabo de mencionar, pero tiene dos objetos que él toma en consideración este convenio, y dice que el Estado debe llevar un registro de inscripción especial para objetos especiales y deberá notificarlo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. También dice que cuando se envíe o se lance un objeto en órbita terrestre, dice que el estado de lanzamiento deberá registrarlo en su propio registro. Quiere decir que cada objeto que se envía al espacio, lleva un registro. Y ese registro es lo que le da la garantía le da la garantía a la Organización de las Naciones Unidas de poder responder ante cualquier problema que surja. Todos estos registros los lleva la Organización de las Naciones Unidas. Todos los estados, todos los cohetes, por ejemplo, si Estados Unidos tiene 25 cohetes para enviarse o 50 objetos para enviarse al espacio, deben de tener un número de registro y esos registros los obtiene el secretario de la Organización de las Naciones Unidas. También dice que el estado de registro proporcionará al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas lo siguiente: el estado de lanzamiento, la designación y el número de registro, lo que hablábamos anteriormente, la fecha y el territorio donde se va a lanzar el objeto, los parámetros orbitales básicos, incluso el periodo nodal, la inclinación, el apogeo, perigeo y función general del objeto especial, de tiempo y en tiempo de actualizarse la información. También está otro acuerdo, que es acuerdo que debe regir las actividades de los estados en Luna y otros cuerpos celestes. Este convenio se firmó el 18 de diciembre de 1979 en Nueva York. Y lo más básico de este acuerdo es que menciona que todas las actividades se realizarán de conformidad con el derecho internacional. Y también menciona que la Luna se debe estudiar exclusivamente con fines pacíficos. O sea, no se debe llevar un objeto que vaya a dañar la Luna o vaya a quedarse ahí, porque los convenios que he estado mencionando hablan de que ningún objeto se debe quedar en el espacio, a menos los que están ya están autorizados por la Organización de las Naciones Unidas, que son los satélites que nos brindan la señal de internet y otro tipo de señales, que esos sí están autorizados por la Organización de las Naciones Unidas. También se creó un programa de las Naciones Unidas referente a las aplicaciones especiales, y esto surgió en el año de 1959 cuando la Organización de las Naciones Unidas creó un comité relativo a usos pacíficos del espacio extraterrestre. Está conocido también como 8UN-COPUOS. Y entonces, luego de haber creado este programa, en 1971 se creó otro programa especial para las actividades especiales. Al amparo de estas iniciativas se han celebrado 3 conferencias.
Se creó la primera conferencia sobre las Naciones Unidas llamado Unispace 1. Luego se creó la segunda conferencia que se llamó Unispace 2. Se celebró en Viena en 1982. Y el resultado fue la cooperación entre las naciones, no importando su grado de desarrollo, y ofrecer la educación y entrenamiento en la ciencia. También se celebró en Viena en 1995 el Registro Regional para la Educación y Ciencia y Tecnología Especial, y en 1998 se estableció en Marruecos un segundo centro regional para servir a las naciones africanas de lenguas francesas. Quiere decir que existen 7 registros que han sido utilizados por por la Organización de las Naciones Unidas. También vamos a mencionar que se formó también la tercera conferencia que se llamaba Unispace 3, y esta se celebró en 1999 en Viena, y su resultado fue la recomendación de crear un fondo voluntario para las naciones en fondo de cumplimiento llamado también Unispace 3, y se proclamó dentro de la semana del 4 al 10 de octubre, conocido como la Semana Mundial del Espacio. Este es un dato muy curioso. Del 4 al 10 de octubre, todos los estados le llaman a esa semana, o del 4 al 10, le llaman la Semana Mundial del Espacio. Y es que ya hablamos un poco sobre los problemas que surgen al momento del uso de objetos en el espacio. Ya hablamos sobre acuerdos y convenios que han sido ratificados para poder cumplir con esto. Y ahora vamos a tocar un tema muy importante que creo que casi todos no lo conocemos. Y es que vamos a hablar de la militarización del espacio extraterrestre. Y dice que se entiende por militarización del espacio al desarrollo y colocación de armamento y tecnología militar en el espacio exterior. La militarización del espacio, el desarrollo de satélites e inspectores por Estados Unidos y Rusia son de los principales estados militares que han utilizado el espacio para poder formar armas que no se pueden tener en el planeta Tierra, ya que también hay unas conocidas como armamento atómico, ¿verdad? Bombas nucleares. Todas esas bombas son llevadas al espacio y se mantienen en una parte entre Marte y el planeta Tierra, alejados del sistema del Sol. Vamos a mencionar un poco sobre la historia de cómo se ha ido militarizando los estados, porque ahora está China, está Japón, Corea del Norte, y Corea del Norte tiene aproximadamente el 15% de armamento superior al de Rusia y Estados Unidos en el espacio, que han sido creadas esos armamentos aproximadamente desde 2002 a 2023, los cuales Corea del Norte se ha dedicado a formar armamento nuclear, y que ha sido llevado al espacio para poder ser utilizado como un medio de defensa, según cuentan la historia de Corea del Norte, ya que es un estado pequeño y ha sido utilizado bastante para un desarrollo de armas que en realidad no nos apoya en nada, pero en realidad se están formando. Y la historia de la militarización dice que inició por los conflictos en la Tierra. Dice que siempre se ha buscado una estrategia para lograr la supremacía en el campo de batalla, y es algo que Corea del Norte está intentando ahorita, y ahora es temido también por otros estados por el armamento que se ha creado. O también han buscado alguna ventaja, pero lo principal dice que se buscó en el campo de tierra
luego se buscó en el aire y con el inicio de los usos de globo de aire caliente para obtener un mejor reconocimiento de campo. El espacio es llamado el último campo de batalla. Los primeros en empezar a explotar ese campo fue los Estados Unidos, la Unión Soviética, con armas nucleares detonadas en el espacio o armas antisatélites, que son conocidos ASAT. La militarización del espacio dio inicio en 1960 y actualmente esa carrera continúa con los planes del Pentágono para militarizar el espacio y tener una mayor ventaja militar, como en los cuales se empezó a formar Estados Unidos empezó a formar los misiles B-1 que siempre han estado en el espacio desde 1978 y ahora Corea del Norte y China han creado los misiles B-2 que iniciaron desarrollándose en Alemania nazi, y fueron los precursores de nuevas armas usadas en la Guerra Fría. Durante este periodo, las dos grandes superpotencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, gastaron grandes cantidades de su Producto Interno Bruto para desarrollar todo tipo de tecnologías militares. Y así actualmente se han ido formando y se han ido uniendo estados para poder crear bombas nucleares. Pero algo que se ha ido formando es que Corea del Norte ahora está arriba de la jerarquía en la militarización del espacio. Y para ir terminando con el tema, solo vamos a hablar de algunas de las ventajas que tiene el estudiar el espacio. Y entre estos voy a mencionar que uno es los nuevos neumáticos más duraderos que duraban unos 16.090 kilómetros más que los neumáticos convencionales. El sistema de purificación de agua potable, las células solares de silicio que se emplean en placas solares convencionales, fabricación de nuevas prótesis y trajes de bomberos capaces de resistir a las temperaturas. Estas ventajas han surgido desde el momento en que los estados han empezado a conocer el espacio. Al momento de que estudian el espacio, traen una información a través de su investigación para poder crear, por ejemplo, los neumáticos, para que no se sobrecalienten y no se desgasten. Los trajes que utilizan los bomberos, antes no se utilizaban como se utilizan ahora, con un nylon que aguanta las altas temperaturas. La fabricación de nuevas prótesis también ha venido por parte de la investigación del espacio, ya que traen una ciencia adaptada para poder formarse en los movimientos del cuerpo. Y eso ha sido todo. Espero haya sido haya sido muy entendible para ustedes y que pasen una feliz tarde.